Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 del nivel número uno. Antes de comenzar, también para darles un poco de tiempo a los estudiantes que no se han terminado de conectar, me gustaría saber, escuchar un par de experiencias o de opiniones del examen que tuvimos el fin de semana. ¿Qué les pareció? ¿Cómo salieron? ¿Podrían, por favor, compartirme un poco de sus experiencias, por favor? ¿Qué les pareció el examen? ¿Cómo salieron? Cuenten. Jack, Jack Tuta. Jack Tutak. Bueno, para mí fue difícil. Usted sabe que a mí me está costando un montón. Entonces salí, pues, en el límite, diríamos, de nota. Salieron quiero ver, 6 puntos y algo del Ujú. 10%, de 10, ¿verdad? Sí, sí. 6,7. El inicio, pues todo me salió bien. El mayor problema fue con la vestimenta, con los colores, Sí. esa parte. Bueno. Sí, lo importante es que logró identificar qué es lo que le está dando problemas para que le dedique un poco más de tiempo y pueda repasar, ¿verdad? Sí, Sí, muy bien, gracias. Vamos comenzando también, no se preocupen, podemos ir mejorando poquito a poquito. eso ¿Y alguna espero. otra opinión? Sí, sí, diga, diga. No, no, Sí, eso espero, ¿verdad? así pasa, no se preocupe, no se preocupe. Muy bien. ¿Alguien más Ay, que quisiera compartir? Sí. Ayush. Buenas tardes. Nada. Hola, buenas tardes. Sí, igual para mí fue un poquito em, difícil, Sí. digámoslo así, uno porque como por motivos de trabajo no puedo estar como tan activamente en la clase. Me toca repasarlos en poco tiempo libre que tengo y Sí, sí, literalmente me estuve desvelando, estudiando antes de poder hacer el examen. sí. Entonces, sí, algunas cosas fueron un tanto difíciles, pero logré salir bastante bien, Qué increíblemente. bueno, qué bueno. Eso es lo importante. Y también el examen, este examen, fíjense que les permite, digamos, como se autocorrige, ¿verdad? Digamos, si usted pone algo, pues el examen le dice ahí cuál es la respuesta, ¿verdad? Entonces, eso también les ayuda bastante y van identificando, digamos, qué es lo que les costó para que le dediquen un poquito más de tiempo. Recuerden que el examen es acumulativo. Entonces, para el segundo examen, pues viene sobre las 8 clases, ¿verdad? Entonces, hay que ir repasando poco a poco, no dejemos que se nos acumule. Y digamos, ahorita que acabamos de pasar el examen, ustedes saben en qué salieron mal, entonces hay que enfocarse en eso y pues ir estudiando poco a poco lo que se va viendo en estas próximas sesiones, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la clase. Este día vamos a estar hablando sobre Neintuktugeinidatka, que se divide en varias partes el tema. Ne, ya sabemos que significa el, la, los, las, les, ¿sí? In, sus, de ellos. Y la palabra tugei en plural, los nombres de ellos, ¿sí? Pero vamos a averiguar quiénes son ellos o ellas. Las y datka significa cosa o algo. Neintuktuga y nedatka. Los nombres de las cosas. ¿Sí? En plural, los nombres de las cosas. Los nombres de las cosas en lenguaje se le conoce como sustantivos. Los sustantivos son los nombres de las cosas. Es decir, que esta semana vamos a estar hablando sobre los sustantivos. Tenemos para comenzar una cancioncita. Esa es una canción de Nancy Antonia Ramírez. Nancy Antonia Ramírez, pues ella también ya murió. Y pues lastimosamente, pues la mayoría de cantantes ya se fueron. Solo nos queda Taxi Nicolás, que de hecho hoy tenemos un taller con él a las 6 de la tarde, con el último cantante que nos ha quedado de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pero nos dejaron las abuelas que cantaban pues canciones muy bonitas como esta.
La canción se llama Tizatzin. Tizat significa lápiz, lapicero, un plumón, una crayona, un yeso, cualquier cosa que escriban. Y chin es un diminutivo, lapicito, ¿sí? Entonces la canción dice así. Tisachin, shinech palewinim, palgisaye, iquiquil nunam, que sería, lapicito, lapicito, ayúdame aquí para que salga bien, para que salga bien el dibujo de mi mamá. ¿Sí? Entonces, Tizatín, sabemos que es lapicito, lapicerito, cualquier cosa que escriba, ¿sí? Lapicito, lapicito. Spinach Palewinin, ayúdame aquí a que salga bien. ¿Sí? Palguisayek, palguisayek. Iquiquil nunam. Iquiquil se divide en I, la palabra quiquil es dibujo, y nunam es mamá. ¿Sí? Mi mamá. Su dibujo de mi mamá. ¿Sí? Entonces esa es la cancioncita. Vamos a hacer algo. Yo voy a cantar la primera línea. Ustedes me ayudan con la misma primera línea. ¿Sí? A cantar. Vamos así. Dice. Tisachin, shitakuigagan. Cante. Tisachín, Tisachin, tisachín, tisachin, Shinech palewinim. Shinek, chinech palewinim, lewinín, Palgisayek, palgisayek. Palge, palgisayek, palguisayek, palguisayek, palgisayek, Iquiquil nunam. iquiquinunan. Muy bien. Ahí estamos. Gracias. Vamos a avanzar. Y pues como les decíamos al principio, pues vamos a estar hablando sobre los sustantivos. Recordemos que en lenguaje los sustantivos son los nombres que se les dan a las cosas. Todo lo que existe en el mundo tiene nombre y esos nombres son los sustantivos, ¿sí? Usted ve una mosca, mosca es el sustantivo, es el nombre de la cosa, ¿sí? Usted, sí, mira a un niño, una niña, niño, niña es el sustantivo para las personas, ¿sí? El nombre que se le da, ¿sí? Y sustantivos existen sustantivos propios y sustantivos comunes. Usted probablemente dirá, miren, pero por ejemplo, con propios, ¿verdad? ¿Será que se puede traducir el nombre de los países o los nombres de las personas? No, ¿sí? Usted dice, por ejemplo, mire cómo se dice China en náhuatl. China es China, Egipto es Egipto, ¿sí? Chile es Chile. Ahora, usted dirá, pero es que ¿por qué hay algunos países como Gusgata en El Salvador que tienen su nombre en náhuatl que hicieron la traducción? No se ha hecho la traducción. Lo que pasa es que estos países ya tenían su nombre en náhuatl. México se llamaba Mexico antes, ¿sí? Guatemala, ya Guatemala, ¿sí? Ya tenía su nombre en náhuatl. Nicaragua, Niganagua, El Salvador, Gusgata. Eran sus nombres antiguos antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por esa misma razón, se les nombra en náhuatl, porque ya tenían su propio nombre, ¿sí? Ahora, todos los demás países, como no fueron nahuas, pues se van a seguir llamando igual, ¿sí? Los nombres propios no se traducen. Igual, si usted dice, mira, yo me llamo María, ¿cómo me llamo en náhuatl? Se llama María. No, no, no hay una traducción para su nombre. Juan, se llama Juan, ¿sí? Los nombres propios no se traducen. Ahora, con los que sí podemos trabajar son con los sustantivos comunes, con los nombres comunes, ¿sí? Todos estos otros, pues sí se pueden trabajar, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con los sustantivos comunes, que son los únicos con los que se puede trabajar, ¿sí? Para los sustantivos comunes también incluyen ne, tu, tegiu. Ne, el, tu, nuestro, tegiu, trabajo. Para esta primera parte de la clase vamos a necesitar el diccionario, ¿verdad? Les habíamos dicho que lo tuvieran a la mano porque hoy lo íbamos a ocupar. Ne, tu, tegiu significa el, nuestro trabajo.
¿sí? Es decir, que en general podríamos decir nuestro trabajo. Y nuestro trabajo puede ser una profesión o puede ser un oficio. Y aquí es donde vamos a aprender cómo se trabaja, ¿sí? La semana pasada nosotros tuvimos una clase de los verbos, una clase que yo les dije que si podían tomarla, la tomaran y que si no, vieran la grabación durante el fin de semana. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con verbos transitivos, con verbos intransitivos, ¿sí? Y pues esto nosotros ya lo explicamos en esa clase, ¿sí? Si usted todavía no lo ha visto o no se pudo conectar, pues le recomiendo que vea esa clase porque si no va a sentirse un poco perdido o perdida, ¿sí? Es la clase esa de los verbos le va a servir para todo el curso, ¿sí? El material se los envié yo al grupo de WhatsApp. Bien, durante esa clase nosotros vimos que habían diferentes tipos de verbo. Aprendimos sobre los verbos transitivos, intransitivos y los verbos de estado, ¿sí? Vimos cómo se conjugan y vimos cómo identificarlos. O en resumen, ¿qué podríamos decir que son los verbos transitivos? Son aquellos verbos que necesitan de un complemento y que responden a dos preguntas básicas, que sería gas, que sería quién, y tai, que sería qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ocupo el verbo ita, que es ver, y usted dice ga, ¿a quién? Ah, yo miro a una niña. Tai, ah, yo miro a un pájaro, ¿sí? ¿Qué? ¿Sí? Responde a la pregunta ¿quién? ¿A quién? ¿Y qué? Entonces, si responden a estas preguntas, es un verbo transitivo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con las profesiones y los oficios con verbos transitivos. Para los verbos transitivos, lo que vamos a ocupar es esta fórmula que está acá, ¿sí? Que está conformado por el ta, que el ta se llama prefijo pronominal indefinido, ¿sí? En lenguaje, así se llama, prefijo pronominal indefinido. Y el ta, la palabra ta, significa, o el prefijo ta, perdón, significa persona, alguien, gente, algo, alguno. Eso es lo que significa. Entonces usted probablemente dice, entonces yo puedo decir neta y ya digo la gente, la persona, algo, alguno. No, porque mira lo que dice acá que esto es. Esto es un prefijo. ¿Y qué es un prefijo? Es una parte de la palabra que se coloca al principio. Es una partícula que se coloca al principio de la palabra. Por sí solo, la palabra tal no tiene ningún significado. No significa nada. ¿Sí? Entonces, pero como prefijo significa persona, alguien, gente, algo, alguno. Y tenemos luego el verbo, que puede ser un verbo transitivo o un verbo intransitivo. En este caso, los verbos intransitivos no aplican, ¿sí? Solo podemos trabajar con esta fórmula con los verbos transitivos. También tenemos el ni, que en este caso es un sufijo, ¿sí? Cuando una partícula está al principio de la palabra, se llama prefijo. Cuando la partícula está al final de la palabra, se llama sufijo. Entonces, ni significa o indica que se dedica a hacer algo, ¿sí? Entonces aquí sería persona que se dedica a hacer lo que dice el verbo, ¿sí? Ahorita va a quedar un poco más claro ya con los ejemplos. Tenemos acá este cuadrito que este es un repaso porque lo vimos hace dos clases, en la clase número 3, ¿sí? Ahí nosotros conocíamos los prefijos sujetos, ¿sí? Para naja es ni, para taja es ti, yaja no tiene prefijo sujeto, tejemet ti, anmejemet ay, y yejemet no tiene prefijo sujeto, solo se coloca el plural de la palabra, ¿sí? Tamechtiani es profesor, maestro, maestra, ¿sí? Es una persona que enseña. Entonces, aquí lo que usted tiene que hacer, nada más, ¿sí? Les recuerdo, Tamachtiani. Entonces usted decía, Nahani Tamachtiani. Yo, profesor. Tahati Tamachtiani.
tú profesor. Viaja Tamachtiani, él o ella, profesor, o profesora. ¿Sí? Ahora bien, para los plurales necesitamos tejemet ti más el plural de la palabra. Acá pongamos atención porque usted sabe que para hacer plural una palabra, usted reduplica. Usted dice tamachtiani. ¿Sí? Ahora, pero como es una profesión, un oficio, no solo nos va a quedar tamachtiani, sino que le vamos a agregar met en su terminación. El MED se va a ocupar para todas las profesiones y para todos los oficios, ¿sí? Entonces, de esta manera usted va a hacer plural todas las profesiones y oficios. Duplicando, ta, tamachtianim med, ya son profesores. Entonces, usted dice, tehemet ti, ta, tamachtianim med, ¿sí? Pero nosotros profesores. Anhemet, tahtamachtianimet. Ustedes, profesores. Yehemet, tahtamachtianimet. Ellos, profesores. ¿Sí? Ahora, preguntas. ¿No? Ese como sufijo sería el med ¿Sí? y solamente es para las profesiones, para otra cosa, ¿no? Se puede ocupar para más cosas, pero por el momento solo lo vamos a ver para profesiones. Sí. Ok, Sí, sí, está bien. sí, pero sí se puede ocupar para más cosas que vamos a ir explicando en este mismo nivel. Vaya. Sí, bueno, sí, sí. Es para seres animados, pero tienen que ser grandes. Sí, las personas generalmente pues lo llevan. Caso, profesiones y oficio. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, seguimos y ahora lo que vamos a hacer, ustedes tienen el diccionario, ¿sí? Les pedí que lo trajeran, que lo tuvieran a la mano. Ustedes lo que van a ir buscando son las palabras que están en rojo. Las palabras que están en rojo son verbo, ¿sí? Entonces, me ayudan a buscar las palabras que están en rojo. Voy a comenzar yo con la primera, para que ustedes a partir de la segunda me vayan ayudando, ¿sí? La palabra tamachtiani, se recuerdan que la fórmula le decía, la fórmula dice, para conformar una profesión o un oficio, vamos a agregar ta, vamos a poner el verbo transitivo y vamos a agregar ni. Si ustedes ven, todos comienzan con ta, todos tienen un verbo transitivo y todos terminan con ni. Es decir, que la fórmula se cumple. Vamos entonces a ver qué significa tamachtiani. Ta es una persona. Machtia es enseñar. Y ni es porque se dedica a eso. Entonces, literalmente aquí dice persona, gente, alguien, algo, alguno. ¿Sí? Enseñar, dedicarse. En otras palabras, dice persona que se dedica a enseñar. ¿Sí? Tamachtiani. Eso es lo que significa tamachtiani, persona que se dedica a enseñar. Y eso en español le decimos un profesor, ¿sí? Un maestro, un instructor, ¿sí? Él es un tamachtiani. Ayúdenme con la segunda. Persona que se dedica a qué sería tamachtiani. A curar, Y es persona que se dedica a curar. ¿Y qué personas se dedican a curar en español, en Castilla? ¿Cómo las llamamos? doctores, Un doctor. ¿Qué más? Un curandero, enfermeros, un curanderos. enfermero o enfermera, ¿sí? Cualquier persona que se dedique a curar. Muy bien.
Acá, si usted se fija, no estamos viendo los títulos. Acá estamos viendo que la persona realice esa acción, nada más. ¿Qué es un tamanani? Persona que se dedica a qué? Cocinar. Persona que se dedica a cocinar, es decir, un chef, un cocinero, ¿sí? Tenemos tapiani, persona que se dedica a qué? ¿Qué es tapia? Cuidar. Cuidar. Entonces aquí dice persona que se dedica a cuidar. Y ojo acá, acá deberían de haber quedado doble ta, ¿sí? Pero no se puede porque no suena bien. Tatapiani. Tatapiani suena muy raro. Entonces, este doble ta se convirtió en uno solo. Tapiani, ¿sí? Una persona que se dedica a cuidar. ¿Quiénes cuidan? ¿Qué profesiones cuidan? Los policías. Policía, ¿sí? Un soldado. ¿Qué más? ¿Qué más? Un guardaespaldas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí podría entrar también alguna, como de las personas que trabajan en guarderías para cuidar niños, pero no Sí. sé cómo se le dice al título así como tal. Y pudiera ser como niñeras, niñeros. Niñeras sí pudiera ser. Ajá. Hay personas también que cuidan ancianitos, ellos pudieran ser pastiani. Hay personas que cuidan, por ejemplo, ovejas. El pastor cuida ovejas, es un pastiani. Sí, no importa lo que cuide, siempre y cuando se dedique a cuidar, es un tapiani. ¿Sí? Seguimos. Anamagani, persona que se dedica a qué, dice. ¿A vender? Vender, entonces es un vendedor o vendedora, ¿sí? Y también puede ser bueno, un comerciante, en otras palabras. Tawawasuwani, persona que se dedica a qué? ¿A escribir A o escribir. digitar? Ujú. A escribir. Entonces sería, por ejemplo, un escritor, pero ¿qué más? ¿Qué profesiones? Hay muchas profesiones que se dedican a escribir. ¿Quién más? ¿De periodistas? Un periodista, así es. Un poeta. ¿Qué más? ¿Qué más? Un Re- historiador. Ajá. Recuerdo que dijimos que era una palabra parecida que era como rayar, ¿verdad? Que dijimos que era Sí, como, así no es, sé si porque cantar, no, cantar no. ajá, Gua- gua- pero sí lo de poesía, ¿verdad? pero es que tiene que escribir, ajá. Guaguazúa literalmente se escribe, es rayar. Y como nosotros cuando escribimos rayamos, hacemos trazos, por eso es que es rayar. Ajá, un escritor, un periodista, un poeta, un historiador, una secretaria. De ¿Qué acuerdo. más? ¿Sí? ¿Y en rayar entraría dibujar también o solo No. como Hay escribir? palabra para dibujar. Sí, viene más adelante para los dibujantes. Solo escribir. Ahora se entiende específicamente rayar algo o escribir. ¿Sí? Es rayar como cuando usted agarra algo y raya algo. ¿Sí? O escribir. Tenemos Tatutiani, persona que se dedica a qué? Yo estoy ¿A como enviar? A enviar. Bueno, tu tía tiene dos traducciones. Una es mandar, de enviar algo, y la otra es, ¿quién lo encontró? es como dirigir, Dirigir, mandar. Así es. mandar, correcto. Las dos traducciones serían mandar de dar una orden, ¿verdad? Barrer, trapear, estudiar, mandar o mandar de algo. Llévale esto a tu mamá. Sí, al final también es una orden, ¿sí? Llévale esto al vecino. Es una orden, pero le manda la caja, ¿sí?
es llevar algo a alguien, mandarle algo a alguien o mandar de dar una orden, ¿sí? Entonces, ¿qué personas mandan? ¿Qué profesiones mandan? Un gerente, tal vez. Un gerente, un jefe, ¿verdad? Un presidente, ¿sí? Un director en la escuela, ¿sí? Cualquier persona que tenga un cargo de mando, ¿sí? Ese es un tatiani, persona que se dedica a mandar. Y este puede ser mandar de, de mandar algo o también puede ser como incluso un cartero, ¿sí? Aunque para cartero y esas personas que trabajan para entregar a domicilio, ya vamos a ver que hay un nombre mejor, ¿sí? Seguimos. Voy a hacer yo el primero, ustedes me ayudan igual a partir del segundo. Para el primero tenemos la palabra suma. La semana pasada en la clase de los verbos veíamos que hay otro verbo que es su hermano, ¿ve? Que es suma. Está suma y suma. Suma, suma. Suma, suma. Suma, suma. ¿Sí? Se oye la diferencia entre la pronunciación. Suma es coser. Entonces, cuando usted dice, persona que se dedica a coser, un costurero, costurera, ¿sí? Un sastre, ¿sí? Alguien que hace, que cose, ¿sí? Ahora, mientras que si usted dice tastumani con ese, es una persona que pelea a golpes, ¿sí? Es un boxeador, es un guerrero, es un peleador, ¿sí? Es un, ¿qué? Esos que practican karate, ¿sí? Cualquier persona que pelee. Entonces hay que tener cuidado con la pronunciación, ¿verdad? Suma con TZ y suma con S. Ayúdenme con el segundo, con Tashimani. Persona que se dedica a qué? Barbero. Ujú. Una persona que se dedica a cortar pelo. Un barbero, barbero, peluquero. Alguien que corta, alguien que corta el cabello. Corto, ojo con eso, corto. Tenemos un tawigani. ¿Qué es el verbo wiga? Wiga, ¿qué es wiga? Lo que está en rojo, recuerden que es lo que estamos buscando. Persona que se dedica ¿a qué? Esto es conducir. Mm, Es manejar, Bueno, me parece. no, el verbo wiga sí es manejar, conducir, pero wiga es otra cosa. Es que, bueno, cuando se hace reflexivo, sí es porque usted se lleva a sí mismo en un carro, en una moto, en una bicicleta, en un caballo, pero ahorita solo es wiga. Llevar. Llevar, así es. Entonces, llevar literalmente dice persona que se dedica a llevar. Por ejemplo, un repartidor, ¿sí? Un cartero, un taxista, porque el taxista pues lleva el carro, ¿sí? Un conductor, un chofer, ¿verdad? Porque ellos llevan el carro, ¿sí? Ahora, también Tawigani significa llevar gente, dedicarse, ¿sí? Entonces, como que se dedica a llevar gente. Eso también hace referencia a un bus, a un carro, porque el bus lleva gente, el carro lleva gente, ¿sí? La carreta, el carro. Bueno, pongamos aquí medio de transporte, ¿sí? Un medio de transporte. Si lleva gente, es un Tawigani, ¿sí? Entonces, se puede de esa manera. Tenemos Taquiquiluani, persona que se dedica a qué? A Dibujar. dibujar. A pintar. Ujú. Entonces decimos
un dibujante. ¿Qué más? Un Un pintor, caricaturista, turista, un pintor, ajá. Ahora, también puede ser un diseñador gráfico. ¿Por qué? Porque el diseñador gráfico ilustra y de ahí da color, ¿sí? No importa si lo hace en una computadora, finalmente diseña y colorea, ¿sí? Puede ser un diseñador gráfico. Tamitiani, ¿qué es mi tía? ¿Qué es mi tía? Matar. Matar, entonces sería una persona que se dedica a matar, puede ser un asesino, puede ser un sicario, alguien que mata por un sueldo. Asesino. Puede ser un destazador también. Destazador. No solo mata gente, el destazador mata animales, mata las reses, ¿sí? Para sacar la carne. Su trabajo es matar, ¿sí? Tapagani. Persona que se dedica a qué? Alabar. A lavar. Entonces puede ser una lavandera o lavandero. Puede ser la persona que trabaja lavando platos, ¿sí? Una persona que trabaja en un car wash, ¿sí? Porque lava carros, lava platos, ¿sí? Una persona que se dedica a lavar. ¿Y esto es meramente para personas o puede aplicar como para la máquina, para una lavadora? No, para la lavadora, fíjese que sería con la terminación lis. La terminación lis, de hecho, es para decir objeto, ¿sí? Objeto lavador, un tapagalis, ¿sí? Quedaría mejor con lis, porque sería objeto lavador. Ujú. Lugar de ni, lis. Tenemos Tapalewiani. Aquí, este es uno de de los trabajos que más profesiones tienen en español. ¿Cómo, qué significa? Persona que se dedica ¿Ayudar? a ayudar. Y casi todas las profesiones y oficios se dedican a ayudar, ¿sí? Por ejemplo, un asistente ayuda, ¿sí? Un abogado, ¿sí? Usted tiene un problema legal, le ayuda el abogado, ¿sí? ¿Un tutor? Eh, un tutor, usted lastimosamente tuvo un accidente, ¿sí? Y entonces viene alguien y lo auxilia, un socorrista, ¿sí? Incluso, por ejemplo, las personas que tienen a alguien en la casa que les ayude, por ejemplo, una trabajadora doméstica, ¿sí? Porque le ayuda a hacer limpieza. Y alguien me decía, pero mira, ¿y entonces cómo me voy a diferenciar yo entre una trabajadora doméstica y un abogado? Ambos ayudan. En Nahuatl no estamos viendo el título, no estamos viendo si alguien es más, si alguien es menos, si alguien estudió, si alguien no estudió. Estamos viendo si hace o no esa acción, ¿sí? Entonces no tenemos como un nombre en específico, ¿sí? Tenemos la palabra tatugani. Tatugani es una persona que se dedica a sembrar. Ayuden ustedes siempre a partir del segundo. Persona que se dedica a sembrar. Entonces, puede ser un sembrador, ¿sí? Puede ser un jardinero, puede ser un agricultor, ¿sí? Persona que se dedica a sembrar. Tatugani. ¿Qué es un tapagiltiani? Persona que se dedica a ¿Hacer reír a otros? hacer reír a otros. Un comediante, un payaso, ¿sí? Alguien que hace reír a otros. ¿Puede ser un locutor también o no? Em, Bueno, quizás no porque solo específicamente trabajan para hacer reír. Ah, Un locutor, ya vamos a ver cómo se podría decir. ok. Sí, sí, alguien que, en ese caso sería alguien que se dedica a hablar, su trabajo es hablar. Tapuani, persona que se dedica a ¿Contar números?
A contar, ajá, números. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque no es contar un cuento o contar un chisme, ¿verdad? Sino que contar números, ¿sí? Entonces usted dice, entonces es un contable, ¿sí? Puede ser un cajero también, porque eh, el cajero recibe dinero, ve los cobros, da vuelto, cuenta, ¿sí? Puede ser un matemático también, ¿sí? Puede ser alguien que trabaja con números, un administrador de empresas, ¿sí? Cualquier persona que se dedique a contar, a ver números, ¿sí? Taichtegini, persona que se dedica Robar. a robar, ¿verdad? O sea, un ladrón. Y no importa si lleva saco o no. Puede ser cualquier tipo de ladrón, ¿sí? Bien, esto es con respecto a los verbos transitivos. Transitivo. Vamos a pasarnos ahora con los verbos intransitivos. Para los verbos intransitivos, los que estuvieron en la clase de los verbos saben que un verbo intransitivo es aquel que no necesita de un objeto directo para realizar la acción, solo se necesita de la persona misma. ¿Sí? Entonces, comenzamos acá. Yo voy a hacer el primero y ustedes me ayudan con los demás. ¿Sí? Acá ya no hay ningún ta. Acá solo necesitamos del verbo intransitivo más el ni. Es más fácil que el anterior. ¿Sí? Entonces, todo lo que está aquí en rojo es un verbo intransitivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, comienzo yo con el primero, ustedes me ayudan a partir del segundo. Tenemos por ejemplo acá Mumachtiani. Mumachtia significa estudiar, aprender, pero realmente eso es lo que se entiende en español, porque machtia significa enseñar y el mu es cuando usted hace una acción para usted mismo. Enseñarse, ¿sí? Es decir, que en náhuatl literalmente quiere decir como que es una persona, un machtiani, sería una persona que se dedica a enseñarse, que se permite aprender, ¿sí? Para que podamos aprender algo hay que permitirnos nosotros aprender, ¿sí? Usted puede tener el mejor libro en sus manos, al mejor maestro, o puede ir a la mejor universidad o escuela, pero si usted no se permite estudiar, no va a aprender, ¿sí? Es porque el aprendizaje es individual, depende de usted. Es lo que nos están diciendo en Nahu. Vamos con el siguiente, se dedica Bailar, se dedica a bailar esta persona. Entonces es un bailarín, un danzante, ¿sí? Un coreógrafo, puede ser, ¿verdad? Sí, un coreógrafo, ¿sí? Ashalwani se dedica a pasear o a viajar, ¿sí? Entonces puede ser un viajero, puede ser un turista, puede ser un guía turístico, ¿sí? Porque los guías turísticos, pues ese es su trabajo, andar paseando, andar viajando, ¿sí? Tashkalwani, ¿qué es Tashkalwa? ¿Hacer tortillas? Hacer tortillas. Entonces se dedica a hacer tortillas, es una tortillera, ¿sí? Tegitini se dedica a qué? Trabajador. Trabajador. Se dedica a trabajar, dice. Mutalwani se dedica a qué? Corredor. Se dedica a correr. Sería un corredor, un atleta. Tenemos Takuigani. Y ojo con esto, no se vaya a confundir con Taguigani, que lo vimos en el anterior, que era un mensajero, que era un cartero, que era un bus, un carro, ¿sí?
Si uno le pone la K, es bus, es un mensajero. Pero si le pone la K, ya es, ¿qué cosa? ¿Qué es tacuiga? Cantar, Cantar, un cantante, ¿sí? Cantante. O cualquier persona que use su voz, ¿sí? De una forma artística. Por ejemplo, un declamador, ¿sí? Un recitador, alguien que modula su voz al decir un poema muy bonito, ¿sí? Ahora vamos con los verbos transitivos con aglutinaciones, ¿sí? Verbos transitivos con aglutinaciones. ¿Qué es esto? Es como los verbos que vimos al principio, pero con aglutinaciones. ¿Y qué es eso de aglutinación? Una aglutinación es cuando usted une algo para formar algo más grande, ¿sí? Es como el rompecabezas, usted une las piezas y al final tiene un bonito paisaje, al final tiene una bonita imagen, ¿sí? Ya completa por partes. Eso es una aglutinación, cuando usted va uniendo poco a poco los pedazos de algo. Entonces acá, estas profesiones van de la siguiente manera. Su fórmula sería sustantivo, ¿sí? Sustantivo más verbo transitivo más ni. Veamos cómo está distribuido. Lo que está en rojo es el sustantivo. Lo que está en azul, en celeste, es el verbo transitivo. Y el adjetivo que es el ni. ¿Sí? Vemos que se cumple. Entonces, tenemos acá, para comenzar, tamal chihuani. Tamal es tortilla. Chihuani es un hacedor, ¿sí? Literalmente es, se dedica a hacer. Chihu es el verbo hacer. Se dedica a hacer, dice. Entonces, ¿qué es tamal? Una tortilla, ¿vea? ¿Sí? Entonces decimos, se dedica a hacer tortillas, es una tortillera o tortillero, tortillera. ¿Sí? Ayúdenme a partir del segundo. Una Gugumutin pregunta, chihuani, diga. una pregunta. Entonces, igual Tashgawami sería lo mismo que Ashkawani. Tama, sería lo mismo Sí, que, sí, sería lo ah, mismo. Sí, sería ok. lo mismo. Se puede decir de forma descriptiva. Estas profesiones, de hecho, las que estamos viendo ahorita, se usan más que todo para hacer profesiones nuevas, porque hay que describirlas, ¿sí? Un electricista, algo así, porque antes no existían esas cosas, sino que nos tocan describirnos, ¿verdad? Entonces, es una manera más descriptiva de nombrar las cosas. Chihuani, cómo lo traducimos? ¿Hacedor de qué? de pupuses, De pupusas, o sea, una pupusera, un pupusero. Gal Chihuani, ¿hacedor de qué? ¿Qué es gal? ¿Hacedor de? Hacedor de casas, casas. Ujú. O sea, un albañil, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, ¿sí? Que se dedican a hacer construcciones, casas. Bien, acá les voy a pedir que pongan mucha atención porque lo que se viene es bien difícil, ¿sí? Esta es la segunda vez que vamos a hablar de esto, pero aún así yo sé que esto es un tema que cuesta, así que ponga atención. ¿Se recuerdan que cuando vimos la ropa, nosotros decíamos que hay ciertos elementos, vamos a ver estos tres ejemplos. Tenemos la palabra cacti, cuella, ticuachti. ¿Qué es lo que tienen en común estas palabras que terminan en vocal más T o T más vocal? Sí, esto ya lo habíamos explicado. No es importante de pasar.
Recordemos que cuando yo le voy a poner un posesivo, no me queda nugatti. ¿Qué tengo que hacer con esta palabra cuando yo le pongo un posesivo? ¿Quién L- recuerda? Reduplica la primera sílaba con una J. Peso, peso. No, digamos, aquí lo que no queremos, no lo quiero hacer plural. Si lo quisiera hacer plural, sí, eso sería el paso a seguir. Mm, Pero acá lo que yo quiero ponerle es el dueño, decir de quién es. ¿Qué pasa con la terminación? Con T más vocal o vocal más T. Se desaparecía. Se quita, ¿verdad? Ajá. Le quitamos su última sílaba, donde está la I más la T. Entonces a mí me queda nougat, ¿sí? Tenemos falda, cuello, refajo. ¿Cómo nos queda o cómo puedo decir mi falda o mi refajo? Nuwei. Nuquei, cuey, nuquei, le quitamos la A y la T, ¿sí? Nuquei, mi falda, mi refajo. Guachti puede ser una tela, puede ser un vestido, puede ser cualquier tela. ¿Cómo diríamos mi vestido, por ejemplo, mi tela? no watch. Nuquach. Así es, pierde su última sílaba. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, gumit es olla. Como decimos mi olla. Mi Sería olla. Nubu. Nugum. Le quitamos la I y la T y la M no puede quedar. Ninguna palabra en náhuatl termina en M. La vamos a cambiar a N. Nugum. ¿Sí? Una más. Guyamet, el cerdo. ¿Cómo digo mi cerdo? Porque es mi cerdo. Y también árbol vamos a hacer. ¿Cómo digo mi cerdo? Sería Nubuyan. Ajá, le quitamos la E y la T y la M se va a convertir en N. ¿Sí? Nuguyam, porque no hay ninguna palabra que termine en M en náhuatl. Mi árbol. Cuahuit es un árbol. ¿Cómo digo mi árbol? Ujú. No, Kuawan. Cuau. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez hayamos comprendido esto nos va a servir para el ejemplo que viene, ¿verdad? Tenemos la palabra gakti, regresando a la palabra original. Sí, tenemos chihuani, hacedor, hacedor de zapatos. Yo no voy a decir gakti chihuani, va a perder la sílaba final y entonces nos queda gakchiwani, hacedor de zapato. ¿Sí? Aunque sea en singular, se va a entender que no va a ser solo uno, ¿verdad? Sino que va a ser muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, también lo de la olla, hacedor de ollas. ¿Sí? No nos va a quedar gumit, chiwani. ¿Cómo nos quedaría? Gunchiwani. En lugar de la M le ponemos la N. Gunchiwani, hacedor de ollas, ¿sí? O sea, un artesano, ¿sí? Entonces, de esta manera es como se hacen estas aglutinaciones si termina en vocal más T o T más vocal, ¿sí? Eh, o T más vocal. Sí. Eh, bien, continuando con los siguientes, perdón, continuando con los otros, nos queda Gumalchihuani, hacedor de comales. Cintalizcachihuani, hacedor de sillas. O sea que puede ser un carpintero. Tishti supele, que es pan dulce o cualquier postre. No sé si se recuerda. Tishti supele chihuani, un hacedor de pan dulce o de postres. ¿Sí? Bien, para ver si esto se ha comprendido, vamos a hacer algunas profesiones. Entre ellos está un pescador, ¿sí? Y vamos a poner un electricista.
El pescador, obviamente, pues no existe como tal, sino que se va a escribir. Y sería pez, ¿sí? Sería atrapar y sería ni, ¿sí? Y el electricista sería luz, el verbo poner más ni. ¿Cómo nos quedarían estas profesiones? ¿Cómo se dice pez? ¿Cómo se dice atrapar? ¿Y cómo se dice ni? Michin. Michin es pez, ajá. Pe- em, atrapar, agarrar, ¿cómo se dice? It's Kia. Itzkia, atrapar, más el ni. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá, como hay una N, ¿sí? Y el verbo comienza con vocal, le vamos a poner una letra H. Esto también lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad? En la clase de los verbos. Acá lo unimos y nos queda Michinitskiani, un atrapapeces, o sea, un pescador. ¿Sí? Vamos con el electricista. Dice luz, poner y ni. Luz o algo que alumbre. Will. ¿Cómo es el verbo poner? Verbo poner. Ah, Pichua. tesu. No, Pishua es poner huevos. Talía. Talía es poner. Ujú. Más ni. Entonces tenemos un Tawil Taliani, un poneluz, que él hace instalaciones eléctricas. ¿Sí? Bien. No sé si habrá alguna pregunta hasta acá. Todos encontraron su profesión u oficio que les va a servir para la tarea de esta semana. Estudiante. Lo vimos. Era Mumachtiani. Ah, eje. Estaba en los Ayer. intransitivos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien Yo tengo pregunta? una, Diga, perdón, diga, diga. yo tengo una pregunta. Yo soy bióloga, entonces podríamos decir que estudio la naturaleza, pero yo más que todo me dedico como al estudio de las plantas. Entonces podría decir o describir mi profesión como es planta estudio ni. Sí, ahora, en náhuatl hay una palabra muy bonita que es un costanchane, que es un habitante del campo. Habitante del campo puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser cualquier cosa natural, la naturaleza, ¿sí? Un costanchane que es alguien que habita ahí. Ahora, yo lo pondría en singular para que quede más corto. Un Kohtanchane Mumachtiani, un Kohtanchane Mumachtiani, que sería un estudiante de del habitante del campo. Ahora, también pudiera ser que esta palabra pueda ir en plural, pero nos quedaría muy extensa. El plural de Kohtanchane sería Kohtanchane. Entonces, se pudieran ocupar cualquiera de los dos, ya sea la palabra en singular o la palabra en plural, más Mumachtiani, que es estudiante. Estudiante de los habitantes del campo o estudiantes del habitante del campo. Suhsul payush tamachtiani. Bueno,
Alguien preguntaba también hace un momento que cómo se podría llamar el locutor. Ese pudiera ser un Tagetzani, una persona que se dedica a hablar. Sí, puede ser un presentador, puede ser un locutor, porque ellos trabajan con su voz, se dedican a hablar. ¿Ok? Hola, yo tengo una pregunta. Diga. En mi caso, que soy como teleoperadora, o sea, agente de servicio al cliente, no sé si habrá alguna palabra. Bien, Taftagetzani podría servir porque usted se dedica a hablar, persona que se dedica a hablar. Ahora, si usted llama por teléfono, sería una Tanutsani, persona que se dedica a llamar, como por ejemplo los que trabajan en un call center. Tanutsani, Ah, de ok. persona que se dedica a llamar, dice. Sí, a llamadas telefónicas. Yo que soy laboratorista, laboratorio clínico, puede Mm, ser pe- ujú. TACPIENI. Mm, no, porque Taspiani es vigilante, persona que se dedica a vigilar. Tendríamos que buscar el nombre en específico o el verbo que hace. No, el de doctor, Ah, Tapachtiani, entonces, pero Tapachtiani es persona que se dedica a curar, a curar. No, no me convence mucho ese nombre para el laboratorista. Si usted dijera que pensar en una palabra que describiera lo que hace, ¿qué verbo sería? Estudian, buscan, ¿qué? ¿Cómo mm, lo explicaría? ¿Qué hacen? veamos, eh, no encuentro ahorita. En general, ¿qué hace un laboratorista? Es para ayudar a encontrar una enfermedad en una Mm, persona o en una, ajá. Es como entonces, un apoyo, sí, como sí, un sí, soporte para un diagnóstico médico. ya estuvo. Google Istemuani, un investigador de enfermedades, un buscador de enfermedades. Google Istemuani. Esa buena descripción. Googleis es enfermedad, temua es el verbo buscar y ni porque se dedica, vea, un buscador de enfermedades. Sí, porque ustedes lo buscan con microscopio y todo eso. Si es un virus, una bacteria, ¿Cómo se está. escribiría? Así como está acá, el final, que tiene los asteriscos es Googleis temuan. Por curiosidad, ¿cómo se diría a un traductor? ¿Cómo se le llamaría? Todo tiene nombre, sería un tapatani, un Tapatán. cambiador, dice. ¿Sí? Ah, ayush. Que cambia de idioma. Ujú. Pregunta, ¿eso también aplicaría para intérprete? Sí, cualquier persona que se dedique a cambiar puede cambiar idiomas o monedas también. Por Ok. ejemplo, alguien que trabaja en un banco o alguien que cambia, digamos, este es un documento en español, lo pongo en inglés. O alguien que cambia la conversación de náhuatl a español o de español a inglés, por ejemplo. Cualquier persona que se dedique a hacer cambios. Bueno, bueno, vamos a avanzar entonces. Eh, Aquí ustedes es de que se pongan creativos y creativas porque ya tienen las herramientas para hacerlo, ¿sí? Con la ayuda del diccionario, con la ayuda de los verbos, ya pueden ustedes utilizar y crear sus propias profesiones y oficios, ¿sí? Tenemos entonces acá la palabra ini, que hay, que y recordemos que INI significa esta, estos, estas, ¿verdad? Esta pregunta ya la hemos visto en otras clases. ¿Qué es esto? Entonces la respuesta puede ser unice, esto es un, que puede ser uno, esto es un,
o esto es él, perdón, eso es un, porque uni significa eso, esa, esos, esas. O eso es el, la, los, las, ¿sí? Eso es el, la, los, las. Puede ser unice o unine, dependiendo de lo que se quiera decir. Bien, aquí en esta otra parte de la clase solo es puro vocabulario, ¿sí? Ya la parte práctica, digamos que pasó, era lo anterior. Tenemos acá, voy a hablarles de los elementos. Por ejemplo, comenzamos con tit, fuego, at, agua, tal, tierra, tal, tierra, pero no el planeta, ¿vea? Sino la tierra negra, lo que está en el suelo, ¿sí? Ejegat, el viento. En náhuatl, Ejegat no solo es el viento o el aire, es el único señor que ha conservado su título de señor. Entendamos señor como deidad, ¿sí? Porque la palabra deidad fue traída, ¿sí? La palabra Dios o deidad fue traída por la iglesia. Entonces, antes eran señores y señoras, de mucho respeto. Entonces, Ejegat es el único señor que conserva su título hasta la fecha. Usted le pregunta a algún abuelo en la comunidad y dice, ah, sí, Taksin Esquega, ¿sí? Don Viento, Don Norte, ¿sí? Y tiene diversas historias también muy interesantes. El viento es un ser consciente en náhuatl, no lo manda ni lo sopla nadie, es él. Él tiene conciencia y vida propia. Talticpa, que es el mundo, es el planeta Tierra. Apan es el río. Way at no es que significa el agua, significa mucha agua. ¿Por qué? Porque en el agua hay mucha agua. Way Puyecat significa mucha agua salada. ¿Por qué? Porque en el mar hay mucha agua salada. Wetsiat significa cae agua, que en español decimos lluvia, porque cuando llueve cae agua. Aquí vamos a poner atención porque estas cuatro palabras que siguen se parecen mucho, dos y dos. Wawit es un árbol no frutal, es madera o es la misma leña. Guyu con un posesivo, porque si usted se fija acá tiene un guión, que eso indica que le hace falta algo. Lo que le hace falta ahí es un posesivo, ¿sí? Un posesivo. Entonces tenemos, se le va a poner la I, Iguyu más la fruta, el nombre de la fruta. Por ejemplo, Iguyu lala, árbol de naranja. Iguyu aguagat, árbol de aguacate. Iguyu shugut, palo de jocote. ¿Sí? Iguyu tatacna, árbol de manzanas. Y así sucesivamente con todos los nombres que usted de fruta que quiera dar a entender. También el iguyu no solo tiene que ser un árbol grandote, porque usted probablemente se imagina un gran palo, ¿ve? Como el de aguacate o el de mango. No, puede ser incluso una planta pequeña, un arbusto pequeño que produzca una fruta. ¿Sí? Si produce frutas para que nosotros podamos comer, es un iguyu. ¿Sí? Ahora, la única diferencia serían los megayu. Los megayus son aquellos frutos que nacen de enredaderas. El megayu es literalmente un bejuco. Y aquí usted dice iguyu, por ejemplo, gutgut. La sandía nace de un megayu, de un bejuco, de una enredadera. ¿Sí? Iguyu, perdón, y megayu, gutgut. ¿Sí? Que sería como el bejuco de eso. ¿Sí? Ah, bueno, si nace como de una enredadera, es el ejote, por ejemplo. El ejote también es un megayu. Y megayu es shoot. ¿Sí? Si nace como de pititas, de una enredadera, de un bejuco, es megayu. Las gal y la chan. Ambas palabras se pueden significar casa. ¿Sí? Gal se refiere al espacio físico de su casa, al físico.
a las paredes, al techo, al suelo, al piso, ¿sí? Mientras que chan se refiere al lugar, ¿sí? Y chan, si usted se fija aquí, necesita de un posesivo sí o sí, por obligación. No se puede decir chan sin un posesivo. Entonces usted dice, es, por ejemplo, usted puede ser dueño de 3 casas, por ejemplo, ¿sí? Una de esas casas es su hogar, ¿sí? En el lugar donde usted convive con su familia, come con su familia, pelea con su familia, ¿sí? Disfruta con su familia. Ese es el chan, ese es el hogar. Nu chan, dice usted. Por eso cuando usted se presenta dice Nu chan nemi tiknete chan tal. Usted puede tener 3 casas, 4 casas, 5 casas, las casas que usted quiera, ¿sí? Pero, ¿en dónde está su hogar? Chanemi, Tignetechan y dice el nombre del lugar donde usted vive, ¿sí? Que es su hogar, ¿sí? Puede tener muchas propiedades, pero solo un hogar. Por eso es que no sé si han escuchado de Ichan Michin, la famosa Ichan Miche, el hogar del pez, Ichan Michin. ¿Por qué entonces? Si Michin es pez. Entonces, ¿por qué se llama Ichan Michin? Porque literalmente lo que el pez es el agua, ¿sí? El pez no tiene una casa como nosotros, un espacio físico. El pez donde lo lleva al río, ¿verdad? Ahí va. Pero el agua es su hogar, ¿sí? En el agua él se reproduce, en el agua él come, en el agua él pelea, en el agua él sobrevive, ¿sí? Ese es su hogar, ese es su chan. Tocan es todo aquello que no es ciudad, es decir, el campo donde hay árboles. Sí, Techan literalmente significa la casa de la gente. Te es gente. Por ejemplo, tenemos una palabra que dice tecuani, un come gente, un jaguar, un depredador. Sí, aquí dice Techan. Chan ya sabemos que es hogar, hogares de la gente. ¿Y dónde hay hogares de la gente? En un pueblo, en una ciudad. ¿Sí? Techan. La gutunaya es una tijera, un cuchillo, cualquier cosa que corte. Amat es el papel, pero, bueno, originalmente amat significa mate, pero antes el papel de los códices se hacía con amate, ¿sí? Entonces, por esa razón, el papel pasó a llamar amat también, porque se hacía de la corteza de amate. Amachti es el libro. Isa, cualquier cosa que escriba. Apech, la cama. Sintalica está conformado por varias palabras bien interesantes. Sin, trasero. Tali, poner. Y ga, ¿de dónde? ¿Dónde pones trasero? En la silla. ¿Sí? Uchpanguas, la escoba. Y Tensajcanegal, está ahí es porque le pertenece a la casa, ¿sí? Y Tensajcanegal es la puerta, literalmente dice la boca de la casa, es la puerta, lo que tapa la boca de la casa. Y Tensajcachín, el tapaboquita de la casa, es una ventana. Tepusti es cualquier cosa que sea de metal, puede ser un hierro, un carro, un clavo, un alambre, una lata, ¿sí? Cualquier cosa que sea de metal, un machete. Tepus, patani, tepus, viene de tepusti, ¿verdad? Que es el hierro. Y patani que vuela, el hierro volador, el fierro volador, un avión. Tacani, el carro, una carreta, ya vimos que también puede significar una persona que lo maneja, ¿sí? Un mensajero también. Ufti es el camino, no importa si es una calle, un camino, una carretera, siempre sería Ufti. Chupan es el invierno. En El Salvador solo tenemos época lluviosa y época de verano, ¿sí? Época seca. Chupan cuando llueve, Tunalpul la época de sol, ¿sí? Invierno y verano.
Awil es un foco, una lámpara, una candela o cualquier cosa que alumbre, que emita luz. Pilpatznak sería un pizarrón. Dicen, por favor, cuando hayamos terminado, sí, vamos a decir, por ejemplo, azúcar en agua, azúcar en agua. Yo amo el agua. Azúcar en agua. Avanzar. Si tienen preguntas, también aprovechen. Digan. Yo tengo dos preguntas, Tamachtiani. Digan. Primero, respecto a los elementos, como mencionaba, por ejemplo, que el viento es el único que ha conservado como su título de señor, los demás Sí. elementos como fuego, agua y tierra también eran reconocidos como señor o, o era distinto, eran otras o era diferente. Fíjese que probablemente sí eran considerados señores, pero ahorita ya no se habla de ellos. De Taksin Ejegat hasta hace poco se le dejó de danzar y se dejó de hacer rituales para él. Entonces, Ejegat es el único que en la actualidad sigue llamándose señor, Taksin Ejegat. Con los otros elementos, los abuelos sí dicen que están vivos, pero no le atribuyen tanta importancia como al viento. Entonces, porque el fuego platica, el agua también platica. Bueno, de la tierra no he oído nada, pero supongo que también, pues, de ahí proviene todo, ¿verdad? Lo que nos alimenta probablemente se respetaba. Pero del agua y del fuego, sí le atribuyen vida también. No son seres inanimados como lo vemos en español. Son como personas que platican, que sienten, ¿sí? Se resienten también, porque a veces cuentan las abuelas que el fuego no va a encender si yo estoy peleado con alguien o si yo me he peleado con él también. Tengo que pedirle disculpas al fuego. Entonces, eh, sí son elementos vivos, pero ya no son considerados señores, o sea, dioses, deidades, ¿sí? Señores. Ah, ok, qué interesante, Tamachtiani. Y Sí. también mi otra pregunta tal vez es similar a esta, pero tal vez reflexionando un poco en la palabra pupusa, en Cugumatzin, que tiene la Sí. terminación sin, Ujú. que Sí. nos explicaba en unas clases anteriores que era como un honorífico. Ujú. Entonces, mi pregunta Sí. era si, cuál era como tal vez la visión de la pupusa o qué tanta importancia representaba en ese entonces, ¿verdad? Para tener ese Sí. honorífico. Sí, debió ser algo que representaba, digamos, tal vez al país o a la comunidad. Literalmente, Gugumutsin significa rellenita o rellenito. Entonces, es un rellenito especial. Con la terminación sin nos van a entender que es muy especial. ¿Verdad? Sí, pero literalmente eso es lo que quiere decir un rellenito y con el sin podemos decir que es un rellenito especial. ¿Sí? Porque la pupusa está rellena de frijol, de queso, de lo que nosotros queramos, entonces es un rellenito. Sí. Ok, Suxulpayush. Bien, podemos avanzar acá. No sé, ya no me dijeron ni azúcar en el agua. Para entender que ya terminaron. Ni azúcar en el agua. Nictasuktan en náhuatl. Ujú. Nictasujtan en agua. Bueno, Nictasustan en agua. muy bien. Vamos a avanzar entonces. Tenemos otros lugares. Aquí hay lugares específicamente. La semana pasada hablábamos de cómo decir dormitorio, comedor, ducha. Eso no existe, ¿verdad? Pero se describe. Entonces decimos, por ejemplo, Gantiguchi, donde dormimos.
Gantitacuat, donde comemos. Gantimaltiat, donde nos bañamos. Gantimushishat, donde orinamos. ¿Sí? Porque ya poner lo otro sería muy escandaloso. Donde orinamos se entiende que es el baño, porque donde usted orina, pues hace sus otras necesidades también. ¿Sí? Gatatempan significa literalmente a la orilla del río. ¿Sí? Y también se entiende como baño. ¿Sí? En las comunidades antes, pues no tenían baño, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, en la mayoría de casas, por ejemplo, de los abuelos en Santo Domingo, no tienen baño como de aguas negras como los que probablemente usted tenga en su casa. Tienen baños de fosa séptica, hoyos, ¿verdad? Baño de hoyo, como le dice la gente. Entonces, pero antes de eso, ¿qué se hacía? Usted iba en el campo, ¿verdad? Y buscaba un lugar solo, lejos, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, Catatempan literalmente significa la orilla del río, ¿sí? A la boca del río. Entonces, usted dice, Niyam Catatempan, voy a la orilla del río. Y eso da a entender que usted iba a ir a defecar, que iba a hacer sus necesidades, que iba a ir a hacer del dos, ¿sí? En la actualidad todavía, en la comunidad, cuando usted quiere prestar el baño, tiene que ser directo. Ahí sí tiene que perder la pena. Usted, si usted va a orinar, usted dice Niya Unimushisha y le dicen pasa al baño. Si usted dice Niya Ucatatempan, quiero ir a hacer del dos, quiero ir a defecar, entonces ahí le ofrecen papel si quiere, entonces es como que en náhuatl sí tiene que ser muy directo a lo que va a hacer, si va a ir a hacer del uno o del dos, si va a orinar o a defecar, ¿sí? Niya Ucatatempan, entonces cuando usted tiene ganas de ir a hacer sus necesidades, ni a unimushisha cuando usted quiere ir a orinar. Esa es la forma en la que usted va a decir que le presten el baño, ¿sí? Porque va a pasar a hacer alguna de esas cosas. Gantimusemputsuat es la sala donde nosotros nos reunimos. Gantitamana, donde cocinamos, la cocina. Y Tengal es el patio de la casa, literalmente es como la boca de la casa. Es, sí, es lo de afuera, el patio. Gantigano Netamigani, donde guardamos el carro. Tamachtilian es la escuela. Güey, Tamachtilian, güey es grande, pero no de tamaño, sino de importante. La gran escuela, la importante escuela. ¿Sí? Ingal es el banco, la casa del dinero, literalmente. Galtapactiani, la casa del doctor, la casa de la persona que cura, o sea, un hospital. Tianguis, el mercado. Hay lugares en donde todavía dicen tiangue, ¿verdad? Sí, yo todavía lo logré escuchar en Cocutepec que decían, ah, hay tiangue este fin de semana, hay tiangue el sábado. Todavía se usa en algunos pueblos, en algunos lugares. Tascutechan es el parque. Tascutechan viene de Tascu, mitad, y Techan pueblo, a la mitad del pueblo, porque todos los parques están a la mitad del pueblo. ¿Sí? Galamachti, la biblioteca, casa del libro, dice. Galpasti, casa de las medicinas, la farmacia. Galgugutsin, la casa de las pupusas, la pupusería. Galtamal, la casa de la tortilla, la tortillería. Galtacual, la casa de la comida, el restaurante. Ujú. Bien, me avisan para poder avisar, para poder avanzar, perdón. Em, sí. Y ahora la frase que vamos a decir sería Nimumachtia náhuatl chupiga, dice cuando termina. ¿Sí?
que significa yo aprendo náhuatl poco a poco. Cuando terminen de copiar. Nimu machtianáhuatl chukchupiga. Ujú. Mm. Nimu mashtia náhuatl shukshukpia nusan. Chuchupiga. Chuchupiga. Ejé. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos ahora un poco de neologismos. ¿Qué son los neologismos? Neologismos son palabras nuevas, son nombres nuevos. ¿Sí? Neologismos son palabras nuevas, nombres nuevos. ¿Sí? Los neologismos se van colocando en náhuatl según la necesidad. ¿Sí? Hay muchas cosas tecnológicas o muchas cosas que van surgiendo poco a poco, pero no todas van a tener nombre. ¿Por qué? ¿De qué depende que se nombren en náhuatl? Van a depender si estas cosas son útiles o no en la comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, poco a poco las personas fueron teniendo radio, después televisión, conocen el aire acondicionado, los teléfonos, ¿sí? Las cámaras, las impresoras, los audífonos, ¿sí? Cosas que antes no existían, pero que ahora poco a poco se han ido introduciendo a la comunidad, ¿sí? Hay otras cosas que, por ejemplo, los satélites, ¿verdad? No, nadie los conoce. Entonces, ¿cómo los van a nombrar si no conocemos su utilidad y no podemos describirlo? ¿Sí? Las computadoras, por ejemplo, las tablets y los celulares sí han llegado a la comunidad, ¿sí? Porque los nietos o los hijos, pues, llegan a tener algún teléfono o alguna tablet. Pero, por ejemplo, la computadora, por ser un poco más cara, no tienen acceso los abuelos o las familias para tener una computadora en su casa. Por lo tanto, ellos no pueden describir para qué funciona, qué función tiene, para qué sirve, ¿sí? Entonces, no se puede describir o no se puede nombrar algo que no se conoce, ¿sí? Entonces, aquello que es útil, aquello que se utiliza en la comunidad es lo que se nombra. Tepus tahtagetzalis significa un tepus viene de tepusti, hierro o algo tecnológico que habla y es un objeto porque termina en lis, una radio, ¿sí? Tepus tachialis, un objeto tecnológico para ver la televisión, ¿sí? El aire acondicionado, usted pensará, quizás es aire helado, aire frío, ¿sí? Eso es lo que probablemente usted dirá. Pero resulta que los abuelos ya le pusieron un nombre y no tiene nada que ver con lo helado del aire. Significa aire escondido. Y entonces yo la primera vez que oía esto les decía, pero ¿por qué se llama aire escondido? Recordemos que Ejegat, sin Ejegat está vivo, ¿sí? Ejegat no es como el viento en español que lo sopla y lo manda una nube o lo manda alguien o algo, ¿sí? En náhuatl, el Ejegat es un señor, es alguien vivo como usted y como yo. Entonces, Ejegat Minashtu se llama así porque los abuelos dicen, es que no sabemos de dónde viene ese aire, solo sabemos que ahí está escondido Ejegat, ¿sí?
como que Taxing Ejegat está escondido ahí, que poco a poco se va liberando, ¿sí? Esto tiene que ver más con la cosmovisión, con la forma de ver el mundo y las creencias que tiene el pueblo, que con una descripción, ¿sí? Tanutsalis es el teléfono, literalmente Tanutsalis es un llamador, objeto llamador, un teléfono, un celular. Chapun no es un neologismo, por eso tiene un guión, un asterisco, pero las demás sí. At Chapun es un jabón líquido o un shampoo. Teuti Chapun es un detergente en polvo. ¿Sí? El rinzo que le decimos en El Salvador, ¿verdad? ¿Sí? Detergente en polvo. Tenemos Chayunti o Chayuntilis, es una maca. ¿Sí? Tatsiwilis es una mecedora. Literalmente, Tatsiwilis significa objeto para la pereza, porque dicen los abuelos que cuando está uno perezoso se sienta en una mecedora. ¿Sí? Amegalis literalmente significa un bejuco de agua. ¿Sí? Es como una manguera, ¿verdad? Un bejuco es una pita de agua, ¿sí? Una manguera. Tapanualis, ta, gente, panúa, pasar, y lis, objeto. Objeto, pasar gente. ¿Sí? Un objeto donde pasa la gente, una cosa por donde pasa la gente, la pasarela o el puente. La primera palabra que sigue tenemos ta, gente, quiquil, dibujo, chigua, hacer, lis, objeto, objeto hacedor de dibujos de gente, a cámara. La impresora, Tepus, algo tecnológico, Quickwill, dibujo, Chihuahua, hacer, Lis, objeto, objeto hacedor de dibujos, ¿sí? Objeto tecnológico hacedor de dibujos, una impresora. Tepus Amachti, un objeto tecnológico o bueno, objeto tecnológico libro, dice. Un libro tecnológico, una tablet. Es como un libro, ahí puede usted leer, ¿sí? Lo puede ocupar para leer, para aprender, una tablet. Quilling es un gusano tecnológico, un tren, ¿sí? Un gusano de metal o tecnológico. Tagagilis sería un objeto para escuchar, un audífono. Chichinilis, un objeto para fregar. Taitzkialis, un objeto para agarrar, un bastón. Bien, cuando terminemos acá, vamos a decir otra frase que sería en náhuatl yultuk. El náhuatl está vivo. El náhuatl yultuk. Ujú. Nenahuatl yultu. Ujú. Nenahuatl yultuk. Ujú. Nenahuatl yultuk. Bueno, así vamos a avanzar entonces. Bien, fíjense que hoy la clase ya terminó, pero nos queda solo explicarles la tarea. Hoy terminamos rápido. La tarea. La tarea de esta semana van a ser dos audios. Les explico el primero y después nos pasamos al segundo. ¿Sí? La tarea de esta semana es igual al audio que ustedes siempre envían todas las semanas. ¿Sí? Ya tenemos que usted dice, por ejemplo, el nombre, y vamos a ir, nombre, de dónde es, el pueblo de dónde es, ¿sí? Ahora, pero aquí vienen dos elementos nuevos, la edad y la profesión, ¿sí? Lo demás usted ya lo sabe porque usted se describe, dice si es alto, si es delgado, qué color es su pelo, qué color son sus ojos, ¿sí? Qué color es, si es blanquito, morenito, trigueño, ¿sí? La fruta que le gusta, ¿sí? La comida que le gusta,
el color que le gusta. Entonces, todo eso usted ya lo sabe decir. Ahora, lo que le vamos a agregar nada más es la edad, ¿sí? La edad más la profesión, ¿sí? Ahora, la edad, el número, lo vamos a hacer hoy al final de la clase porque todavía no hemos visto los números. Yo le voy a decir el número de una sola vez en náhuatl. Y con la profesión, pues usted ya sabe cómo nombrar su profesión o su trabajo. ¿Sí? ¿Habrá una pregunta con el primer audio? Es lo mismo de siempre, solo le vamos a agregar la edad y la profesión. ¿No? Tesu, Bueno, podemos avanzar al siguiente. Esto se los voy a mandar igual. La edad se los voy a decir al final porque vamos a necesitar dos edades. Bien, para el segundo audio, usted va a hablar de una persona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el texto yo he puesto Nunan, mi mamá, ¿sí? Usted puede hablar de su amigo, de su hermano, de su esposo, de su esposa, de quien usted quiera, ¿sí? Entonces aquí dice Nunan y Tugay. ¿Por qué ella no dice Nutugay? Porque ella no soy yo. Nutugay es yo me llamo. Y Tugay es porque ella o él se llama así. En este caso, mi mamá. ¿Sí? Y Tugay, Patricia. Y Tugay, ¿sí? El apellido de ella. ¿Por qué ya no digo Nuchan? Porque ya no estoy hablando de mi hogar, estoy hablando del hogar de ella. Ichan, Nemi, Tignetechan y el nombre del pueblo. Aquí decimos Yahagipía, ella tiene o él tiene la edad, que después vamos a ver cómo se dice, y la profesión. Ella es Panamagani, ¿sí? Comerciante. Itachishka, tu apariencia, ¿sí? Ya no digo yo, Nahani Kohtik, Nahani Zapachin, ya no digo yo eso, porque ya no soy yo. Yo digo Yaha Zapachin, Yaha Pichawa, ¿sí? Ya no digo Nutsungal porque no es mi pelo, digo Itzungal porque es el pelo de él o de ella, ¿sí? Ya no digo Nuwish porque ya no son mis ojos, son los ojos de ella, ¿sí? Bueno, y aquí dice, ya no digo gusto, porque ya no soy yo, es gusto porque le gusta a ella, ¿sí? Y gusto, negugumuchi, y gusto, neitachishka uchil, le gusta el color rosado, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes pueden hacer es tomar esto como referencia y solo van cambiando y lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, se llama y pone el nombre de la persona que le escribe. Su apellido es y cambia el apellido de la persona. El nombre del pueblo, la edad, la profesión, ¿sí? La característica. Aquí dice que es Apache, chiquita, pequeña, pero puede ser que sea Costi. Aquí solo lo va adaptando usted al gusto de la persona. ¿Habrá alguna pregunta? Según Pablo, Tesu. es. Bueno, entonces vamos a pasar a ver los números y cómo decir si ya tiene pensado algún familiar, ¿sí? O amigo, puede ser, a quien usted quiera describir. Tenemos acá para la edad, recuerden, si es para usted, para su edad, usted va a decir Naja, Naja, Nikpia, y aquí el número. Y luego dice Shiwi. Yo tengo tantos años. Si es una persona extra, él o ella, entonces decimos Yahagipia tantos Shiwi, años. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo tantos años. Él tiene tantos años. En el guión usted coloca el número. Vamos, ¿qué números necesitan? 28. 28 Sepual Chicuey.
¿Qué más? 20. Aquí me faltó, eh, aquí me faltó una acá. 20, Sepúal. Más. 73. 73. Sí, serían Yeipual. Vamos a ver, 73. 60. Yeipual más Tacti, Yei. Más Tacti. 73. ¿Qué más? 50. 50. Umepual más Tacti. ¿Cómo se dice hermana? Hermana va a depender si es de hombre o si es de mujer. Si usted lo va a decir, va a depender si es menor o mayor. Ah, La familia es bien complicada. Entonces, ¿es mayor o menor para usted? menor. Menor. Si es menor, usted dice nu igau. Nu y con posesivo, ¿verdad? Igau Ajá. en general. Ajá. Sí, Payu- es en náhuatl hay 4 nombres para los hermanos. Si es menor, si es menor, si es de hombre, si es para mujer. Bueno, Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ese guión es porque necesita asterisco, ¿verdad? Nuigau, dice usted. sí. ¿Quién más? ¿Y 19? 19, Kashtul Nawi. 15, 9. Bueno, recuérdese que son 2 edades y porque va a describir a otra persona. Si en este momento no tiene en mente a quién va a describir, me puede preguntar en el grupo de WhatsApp. Ahí me dice cómo se dice tal número. Igual, ¿verdad? Si no sabe todavía quién va a describir, me puede mandar a preguntar en el grupo cuando ya usted sepa quién va a describir. ¿Cómo sería 40? 40, Umepual. 2 veces 20, dice. ¿Y 25? 25, Sepual Macri. 25. De acuerdo. No más. No. Bueno, si no hay nada más, lo que queda pendiente me lo pueden preguntar en el grupo de WhatsApp y yo les estoy respondiendo. ¿Sí? Bueno, nos vemos más tarde si se van a conectar a alguna de las clases que tenemos hoy o a los talleres de hoy, si no el día viernes en la asesoría. En las asesorías se están conectando bien poquitas personas, así que les recomendamos que tomen las asesorías. Si tomen las asesorías se avanza más, ¿sí? Diga, ¿había alguien que iba a preguntar Sí, algo? sí, yo, Héctor. Diga. Fíjate que, bueno, ahorita voy camino al trabajo, entonces me desconecto un ratito y no sé si en ese momento pasaron listo. No, 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 no. En lo que estaban copiando, yo iba pasando lista. Entonces, ahorita no se preocupen. Quiero Vaya, ver, solo para asegurarme, permítame. ¿Cuál es su nombre? Carlos Moisés Reyes. Sí, Carlos Reyes. Aquí está. Bueno, diga, Zaira también tiene la mano levantada y diga. Entonces, Sí, también quería saber si sí me tomaron en lista. Sí, 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 sí está. Sí, cuando Eje, estaban copiando ustedes, yo estaba poniendo la asistencia. Ajá. Payush. Bueno, bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana o en las clases durante la semana. Mi agua, Mi amor. mi agua. Chagua.